Hoy es 12 de septiembre del 2022. Esta es la lección número 1 del CCNA 3, lo que se conoce popularmente como el CCNA 3, versión 7, el módulo que se llama Redes Empresariales, Seguridad y Automatización, correspondiente al programa de técnico en redes que ofrece el Instituto Tecnológico de Costa Rica a través de la Escuela de Electrónica y Fundatec. Mi nombre es Aníbal Coto, para la grabación. Y bueno, vamos a iniciar, nada más también para que quede por acá. Vamos a arrancar hoy con, pues precisamente según la programación, semana 1, que es esta, conceptos de OSPF versión 2 de área única. Esto es para empezar con lo que es OSPF propiamente. Entonces, ya, arrancamos. Bien, acá estamos. Entonces, eh, en el CCNA 1 no llegamos a ver propiamente enrutamiento dinámico. Lo que se vio, lo que está en el currículum es enrutamiento estático, básicamente. Pero sí se vio el concepto de enrutamiento dinámico, eso sí se chequeó, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entrar con uno de los enrutamientos dinámicos. Entonces, esto es enrutamiento dinámico. Nada más así para recordar un poquito. Cuando hablamos de enrutamiento dinámico, ¿de qué estamos hablando? De una configuración que corre un algoritmo, que es al final de cuentas algún tipo de programa, que se encarga de hacer que las redes se autoconfiguren en lo que respecta a lo que es enrutamiento, ¿verdad? Y esa es la parte poderosa, diría yo, que tiene, una de las partes poderosas que tienen las redes. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Vamos a ver, un motivo, a ver si la tablet se pone rebelde. Y como ingeniería, la receta mágica, desconecte y vuelva a conectar, pero parece que ni eso está funcionando. Bueno, lo llevo a mano. El módulo, conceptos de OSPF, cuando dice conceptos, ¿verdad? Es básicamente la teoría. Entonces, el objetivo es explicar cómo opera el OSPF de área única. Este es el que vamos a ver ahorita, ¿verdad? En redes multiacceso, punto a punto y de difusión. Entonces, la primera parte es características y funciones de OSPF, luego ver los paquetes de OSPF y el funcionamiento de OSPF, ¿verdad? Entonces, es chequearlo. El capítulo de 8, si es un capítulo que está establecido como un capítulo de configuración, en el cual sí hay práctica, digamos. En este es un capítulo más teórico. ¿Por qué perdí? ¿Por qué no me pasan los ojitos esto? ¿Cómo pasó? Ok. Bueno. Entonces, características y funciones de OSPF, perdón. No sé, algo toqué. Un segundo para traer la pantalla de nuevo. Este es un pleito que tengo por este programa que me suele pasar. Algo toco y lo peor es que no sé qué y me pasa eso que acaba de pasar ahorita. Ok. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, introducción a la OSPF. Como les decía, esto es parte de lo que se llama el enrutamiento dinámico. El enrutamiento dinámico es un poquillo más entretenido, porque crece solo, ¿verdad? Se adapta solo, entonces eso es muy bueno. OSPF es un protocolo de routing de estado de enlace, desarrollado, bueno, como alternativa al primero.
Algo que se hace diferente ahora es que antes veíamos el protocolo RIP y ahora ese no se ve. No, no está presente. De hecho, bueno, por ahí tengo algunas ideas tal vez como para nada más curiosidad de que lo veamos ahí en algún momento más adelante, pero está fuera oficialmente ahora del currículum. Ya nada más como una pieza de museo. Aunque los routers traen RIP, la verdad es que prácticamente nadie configura RIP, aunque sí sea un protocolo que sirva para algunas opciones, pero en realidad es bastante limitado. Entonces el OSPF se crea como una alternativa a ese protocolo viejito, que se llama RIP. Es un protocolo que se llama de routing de estado, donde dice estado del enlace, perdón. Si recuerdan, cuando se veían los enrutamientos dinámicos, otra vez, no sé cómo hago eso. Mando la pantalla como a otro monitor y siempre me pasa eso. Y me mueve a veces cuando regreso las diapositivas. Si recuerdan, cuando se vio los conceptos, la teoría de el enrutamiento dinámico, se decía que hay de dos tipos. Uno que se llama vector distancia, donde su estrella se llama RIP. Y el otro, se llama estado del enlace, que es precisamente el caso de OSPF. El estado del enlace, la ventaja es que toma decisiones basadas en el estado del enlace, como ancho de banda, carga que tenga el, el enlace y demás. Entonces es un protocolo que reacciona de manera dinámica a las condiciones de red y eso lo hace muy conveniente, ¿verdad? Se dice que el OSPF tiene ventajas significativas, ¿verdad? Como el RIP, como por ejemplo que ofrece una convergencia más rápida y escala mucho mejor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es que el RIP, vieran que es muy lentito. El RIP le toma por cada router que uno tenga en la red, sí, digamos que por cada router en línea, digamos, uno tiene una serie de enrutadores, ¿verdad? Uno tiene ahí una fila de enrutadores conectados uno tras otro. Así, ahí le toma 30 segundos por cada router ir compartiendo la información. Y entonces, una red se dice que converge hasta que comparte toda la información. Y resulta que un RIP le puede tomar minutos, hasta como 10 minutos, completar una tabla de convergencia. Es mucho tiempo. O SPF lo hace en segundos. Entonces, eso es una ventaja que tiene. Y la otra es que escala muy bien. RIP tiene un límite y es que no puede tener redes que tengan más de 20 routers de distancia entre uno y otro, digamos. Como en esto, ¿verdad? Que hay 4 routers. Bueno, si yo lo sigo creciendo, el límite de RIP es hasta 20. Que en realidad para redes pequeñas, pues funciona, digamos, bien, pero para redes grandes no funciona mucho. Entonces, SPF por ahí es el que está liderando, ¿no? Se dice que es un protocolo de enrutamiento o de routing sin clase. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, recuerden que las clases son las clases A, B y C, basados en eso, ¿verdad? Y que la clase A tiene una máscara raya 8, clase B raya 16 y clase C raya 24. Bueno, lo que quiere decir sin clase es que no usa clase, ¿verdad? Que es como trabaja casi todas las cosas modernas hoy en día. Utiliza el concepto de áreas. Ese concepto de áreas tenemos que verlo más adelante, pero es precisamente eso lo que le permite crecer muy adecuadamente. Por eso se habla de que tiene muy buena escalabilidad. Escalabilidad es la propiedad, digamos, la característica que tiene una red de poder crecer. Eso es escalabilidad. Uh-huh. Porque resulta que un administrador puede dividir el sistema de enrutamiento, digamos, el área de enrutamiento, como dice el dominio de enrutamiento, en áreas distintas y da un crecimiento muy ordenado, muy controlado. Y esa es la ventaja. Se dice acá que, bueno, un vocabulario, un vínculo es una interfaz de un router, un segmento que conecta dos routers o una red auxiliar, ¿verdad? Entonces el vínculo acá
a nivel de vocabulario, ¿verdad? Es lo que llamamos usualmente un enlace. Entonces, lo podemos entender así, pues, que son enlaces. Eso es lo que tenemos ahí. La información acerca del estado de los enlaces, que es precisamente, ¿verdad? Por eso es que es estado del enlace, se conoce estado del enlace, ¿verdad? Que es lo que les decía, el asunto de anchos de banda y demás. Y toda la información del estado del enlace, hay que entenderlo esto como enlace, incluye el prefijo de red, la longitud del prefijo y el costo, que eso es algo que sí habíamos hablado antes, de que los enlaces tienen un costo determinado, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, el módulo trabaja sobre lo que es OSPF de área única. Después hablaremos por ahí un poquitín de los de multiárea, pero este es de área única. Ahora, todos los protocolos de enrutamiento, independientemente de que sea OSPF o que fuera alguno otro, ¿verdad? Como el RIP, el finado RIP. No finado porque todavía pues está ahí, pero casi, ¿verdad? O el otro que se usa mucho, o que pues, se usa, EIGRP, tienen características comunes. Una de ellas son los mensajes de protocolo de enrutamiento, que eso es algo común que hemos visto en otras cosas, ¿verdad? Como en la comunicación entre switches y demás. Entonces hay una serie de mensajes que le ayudan y algo que sí tiene los protocolos de enrutamiento es que tienen estructuras de datos. ¿Qué se entiende por estructuras de datos? Estructuras de datos se entiende como tablas, digamos, tablas de datos que le ayudan a tomar decisiones. O sea, es donde él guarda la información para tomar decisiones. Eso lo veremos. Ahora mencionaremos algunas de ellas, aunque no se verán con full detalle, pero se verán algunas de ellas. El detalle se complementa después con la configuración. Entonces, los enrutadores que ejecutan OSPF, ¿verdad? Intercambian mensajes y utilizan 5 tipos de paquetes. Los paquetes de saludo, o lo que se llaman también los Hello Packets, se les llaman a estos paquetes de saludo, se les llaman Hello Packets, ¿verdad? Luego, paquetes de descripción de bases de datos, de solicitud de estado del enlace, actualización de estado del enlace y acuse de recibo. Ahora los vamos a ver con detalle, entonces ahorita nada más los mencionamos. Pero en general, pues son paquetes que se utilizan para descubrir vecinos, intercambiar información de enrutamiento, ¿verdad? Y mantener una información precisa de la red. Que de hecho, una de las grandes características que tienen de estos protocolos es que reaccionan muy adecuadamente ante cambios de red. Y eso es lo que los hace poderosos, bastante poderosos. Esos mensajes OSPF se utilizan para crear y mantener 3 bases de datos OSPF, que es lo que les decía, y que son tablas, ¿verdad? Donde decimos, bueno, tablas de datos, entendemos como tablas de datos. O sea, es una tabla donde yo tengo información, ¿verdad? Entonces, se escribe información en esa tabla que le ayuda a tomar decisiones. Es una base de datos que se construye con lo que aprende el enrutador de la red. ¿Cuáles son esas tablas? Bueno, una que se llama base de datos de adyacencia. La adyacencia siempre se entiende como a quién tengo yo a la par, básicamente, ¿verdad? Eso es una adyacencia. Pero la adyacencia es un estado donde 2 equipos, en este caso pues estamos hablando de enrutadores, ¿verdad? Digamos que tenemos 2 enrutadores, establecen una adyacencia si, digamos que logran comunicarse efectivamente e intercambiar información de manera efectiva. Eso es lograr una adyacencia, no es solo estar a la par, sino poderse comunicar efectivamente bajo cierto protocolo. De hecho, a veces se puede lograr adyacencia en un protocolo y no lograrla en otro protocolo, ¿verdad? Por una configuración errónea, un protocolo distinto o algo. Es un caso que se puede dar. Esa base de datos de adyacencia controla la tabla de vecinos, precisamente a quién tengo la par.
Entonces, cuando uno ve un enrutador así, ¿verdad? Y este tiene, digamos, analizando el del medio, digamos, va a ponerle uno por acá también escondido, ¿verdad? Entonces, él hace una tabla, ¿verdad? Entonces, los enrutadores, por ejemplo, se llaman R1, R2, R3, R4, R5. Entonces, resulta que él va a hacer una tabla donde él dice, bueno, ahí mis routers vecinos, ¿verdad? Con los que establecí comunicación bidireccional, que es lo que les decía, ¿verdad? Son tales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando desde el punto de vista R3, sus vecinos son R1, R2, R4 y R5. Y eso conforma su tabla de vecinos, ¿verdad? Y eso es importante. Vecinos adyacentes, o sea, con los cuales hizo adyacencias. Y eso se puede ver con Show IP o SPF Neighbor, se pueden ver los vecinos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las tablas. Él necesita saber a quién tiene alrededor. La otra característica es una base de datos de estado de enlace. Eso es como el Link State Database. Y con eso le arma lo que se llama una tabla de topología. Una cosa es saber a quién tiene la par, pero resulta que los routers intercambian información entre sí, que al final son como chismosos, por así decirlo, ¿verdad? Se van pasando la información. Entonces, un router logra establecer una topología. O sea, él llega a tener una visión de cómo están interconectados los distintos routers, ¿verdad? Entonces, muestra información sobre todos los otros routers en la red, obviamente que estén corriendo SPF, ¿verdad? Representa la topología. Se dice que todos los routers dentro de un área tienen su tabla de topología la misma. Tiene que ser igual. Le dice cómo están conectados. Y bueno, se puede ver con el comando show IP o SPF database. Entonces, es una tabla que me da una visión de la red completa. Por eso es de topología. ¿Ok? Entonces, esa es una tabla que tienen los enrutadores. Y la última se llama la base de datos de Reembrew, que es en realidad la tabla de enrutamiento, ¿verdad? Es una tabla que tiene las rutas generadas para llegar a cada destino. Esta sí es única por router, porque dependiendo de un router, ¿verdad? Dependiendo de donde yo estoy, así eso me define hacia dónde voy. Entonces, esa tiene información sobre cómo y dónde enviar paquetes para un router, ¿verdad? Y se ve en la tabla de enrutamiento con Show IP Router. Entonces, esto sí es importante, sí es cuando pasa preguntando los exámenes, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengan mucha claridad entre las tres tablas que maneja OSP. Ok, pues básicamente eso es lo que tiene. Ahora, el router arma la tabla de topología, ¿verdad? La de vecinos es muy sencillo, simplemente los que tengo a la par y con los cuales se dice adyacente. Luego, la tabla de topología. ¿Qué es eso? Bueno, la tabla de interconexión, ¿verdad? OSPF utiliza un algoritmo que en inglés se llama Shortest Path First. Quiere decir Shortest Path First. Primero la ruta más corta, ¿verdad? Que lo desarrolló un señor de los Países Bajos, como le decíamos antes, Holanda, y ahora conocido como Países Bajos, que era este apellido, Dijkstra, que por cierto se murió hace como 5 años, hace no mucho. Eh, y ese algoritmo es muy famoso, es el que utilizan los enrutadores. El algoritmo SPF, que se basa en el costo acumulado para llegar a un sitio. En realidad es una idea que se usa en muchos otros lados, ¿verdad? O sea, costo acumulado, ¿qué quiere decir? Bueno, y que si yo tengo algo así, por ejemplo, yo aquí dibujo los routers muy sencillitos para hacerlo rápido, ¿verdad? Generalmente son más elaborados. Entonces, el costo acumulado, por ejemplo, yo podría tener algo así. Ese podría ser rutas, ¿verdad? Y yo quiero ver, por decir algo, cuánto me cuesta ir de aquí, no, perdón, de aquí a aquí, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta moverme
de un enrutador a otro, digamos de A hacia B. Bueno, hay un costo para pasar por acá, directamente desde de A hacia B. Pero si yo quiero calcular el costo para ir dando la vuelta, tengo que ir sumando los costos de las rutas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si este era el costo 1, este es el costo 2, este es el costo 3, costo 4, costo 5. Entonces, desde A hasta B se establecen, y básicamente hay, digamos que 3 rutas claras. Podría complicarse un poquito más y pensar en otras, pero entonces digamos, de A hacia B, ¿qué costos tengo? Tengo el costo C1, que es este. Tengo el costo C2 más C4 más C5, que es dar la vuelta por acá. Tengo el costo C3 más C5, que sería esta otra, ¿verdad? Y si uno se pone un poco fino, pero no, no tiene sentido. No, es que estaba pensando en el costo, por ejemplo, de dar la vuelta aquí y bajar aquí, ¿verdad? Para volver acá, pero eso no tiene sentido, porque subir por acá sería nada más irse por segundo. Digamos que tiene esas 3, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es el asunto? Que estas son de costo acumulado, ¿verdad? O sea, él suma el costo de pasar por un enlace más el costo de pasar por otro enlace. Entonces, eso ahí es como claro, yo creo que por ahí hemos visto algo similar. Entonces, el SPF, que es el algoritmo, crea lo que se llama un árbol. Un árbol se le llama a una descripción que hace referencia a las interconexiones, como si fueran ramas, ¿verdad? Que están interconectados. Entonces, él se posiciona en cada router, ¿verdad? En la raíz del árbol, que es el punto de vista, y calcula la ruta más corta hacia cada red. Por eso es que se llama un árbol, ¿verdad? Porque se fija, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y luego, ese árbol se usa para las mejores rutas, ¿verdad? Entonces, vean que así como aquí hicimos las rutas para ir de A hacia B, digamos, si estos son C y D, hay que hacer una ruta para ir de A a C. Y es parecido, ¿verdad? Hay uno directo, otro por acá y otro por acá. Entonces, tenemos distintas rutas. Luego para D, puedo irme por acá, puedo irme por aquí o por el otro lado, ¿verdad? De hecho, tiene 3 rutas para ir de A a D. Entonces, él hace ese árbol, esa tabla se le llama árbol, en realidad, es una tabla. Y luego se escogen los costos más bajos, ¿verdad? Toman los costos más bajos. Entonces, las mejores rutas de esa topología, ¿verdad? Se usa para crear la tabla de enrutamiento, porque al final de cuentas, de A hacia B, el más bajo no siempre es el más corto, ¿verdad? Pero digamos que podría ser C1. Entonces, eso se manda a la tabla de enrutamiento. ¿Ok? Entonces, la tabla de topología es muy importante porque los mejores resultados de ella van para la tabla de enrutamiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Creo que son conceptos sencillos. Ahora, como dice acá, para mantener la información de enrutamiento, los routers, donde dice routers o SPFs que están corriendo el protocolo, ¿verdad? Que está habilitado, básicamente. Entonces, completan el proceso de enrutamiento, ¿verdad? El estado de enlace, hasta alcanzar el estado de convergencia. ¿Qué es el estado de convergencia? El estado de convergencia es cuando el algoritmo se estabiliza y ya deja de hacer cálculos. Y todos los routers se dice que tienen una visión uniforme de la red. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todos tienen la misma tabla de topología. En el momento en que ya todos tienen una tabla de topología fija y todos tienen una visión uniforme, ¿verdad? Ya el algoritmo convergió y todo el sistema convergió. ¿Ok? Este, bueno, aquí Gabriel está compartiendo en el chat sobre el algoritmo sobre el SPF, ¿verdad? El Shortest Path First. Geek for Geeks, no la conozco, hay que ver.
Ahí habla un poquito de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias ahí por el aporte. Entonces, esa convergencia, que es una visión uniforme de la red por parte de todos los enrutadores, es lo que permite, pues precisamente ya decir que se tiene un estado estable, ¿verdad? Eh, entonces, para tener esa convergencia, ¿verdad? Y hay que tener las adyacencias, ¿verdad? Hubo que intercambiar información entre dispositivos. La base de datos de estado del enlace se debió crear, se ejecutó el algoritmo, ¿verdad? Y se elige la mejor ruta. Entonces, eso es lo que hace que se logre convergencia. La ventaja de un algoritmo como SPF es que esto dura unos cuantos segundos. Digamos, yo puedo tener una red incluso con cientos de enrutadores y apenas se encienden los enrutadores, eso sí, hay un intercambio de información intensivo, muy, muy fuerte entre los distintos dispositivos, intercambiando información, pero en muy poco tiempo alcanza una convergencia, que eso no pasaba, por ejemplo, en el RIP que les mencionaba. Ahora, OSPF puede ser de área única o de multiárea. ¿A qué se refiere? Bueno, él tiene lo que se llama un enrutamiento jerárquico mediante áreas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, él siempre parte de un área, siempre parte del área cero, pero cuando crece mucho, el crecimiento se puede hacer a nivel de áreas. Entonces, área 1, área 2, área 3, y eso da mucho orden en una red. Entonces, es una red que puede tener inclusive miles de enrutadores que debido al ordenamiento por áreas, se mantiene bajo control de manera muy sencilla. La idea es que cada área sea pequeña, que no sea muy extensa. Y entonces uno puede seguir agregando áreas conforme las necesidades de crecimiento o incluso eliminarlas sin tener que crear un gran desajuste en toda la red. De hecho, es un concepto que va a haber que examinar más adelante, el de áreas. Esa área es un grupo de enrutadores que comparten la misma información de sus estados de enlace. Entonces, esa es la ventaja. Eso es más o menos como, no sé, como una empresa muy grande, hay que hacer grupos de trabajo, no queda otra, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que hay grupos que se dedican a una cosa, grupos de otra cosa, etcétera, y eso mantiene el orden. Si no se hiciera esas divisiones, por así decirlo, es complicadísimo, ¿verdad? Sería muy, muy complicado. Entonces, eso es muy, muy característico del OSPF. Es el único algoritmo que trabaja por áreas. Y eso es lo que lo ha hecho que sea el que mejor escala. Entonces, la área única es cuando solo hay un área, que es lo que vamos a empezar a ver, ¿verdad? Entonces, todos están en un área y listo. Y ese es el área cero. Dice que la mejor práctica es usar el área cero. Se pueden usar otras, pero siempre es mejor que sea área cero. Porque si en algún momento hay que crecer, la cero es la inicial y los demás se pegan a la cero. Entonces, si yo empiezo en la 1 y después quiero crecer, tengo que cambiar la 1 a la 0, es complicado. Y multiárea es lo que les decía, ¿verdad? Que hay en varias áreas, todas conectadas al área cero, que es el área troncal, ¿verdad? Los enrutadores que hacen comunicación entre áreas se llaman, bueno, aquí le ponen routers fronterizos de área. En inglés, eso es Area Border Router. Un enrutador, bueno, como dice, fronterizo de área. Nosotros aquí nos vamos a dedicar a área única. Pero bueno, la opción está ahí, que es una opción interesante de ver esa parte de crecimiento. Entonces, bueno, el multiárea es lo que les decía. Aquí está el concepto ahorita, nada más, ¿verdad? Ventajas que tiene es que las tablas de enrutamiento son más pequeñas, porque la ventaja es que cuando yo tengo un área central, digamos, y tengo áreas conectadas a ellas, las tablas de enrutamiento contienen únicamente los routers de mi área, nada más. Las otras áreas se ven representadas únicamente por una dirección
digamos que por el router de área, que en realidad tiene una dirección sumarizada este, de los dispositivos, pero bueno, es un concepto que después se verá. Pero yo puedo verlos a ellos representados por un solo nombre, digamos, un solo emisario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una red, tengo, por decir algo, 10 áreas, los enrutadores, digamos que tengo 10 áreas y tengo 100 enrutadores, ¿verdad? Cada área con 10 enrutadores. Un número fácil, 10 por 10 son 100. Entonces, las tablas de enrutamiento de cada área tienen la información de sus 10 enrutadores y sus redes, pero de las otras áreas, en lugar de tener información de todas ellas, ¿verdad? Solo tienen una información de cómo llegar a la red. Entonces, por ejemplo, ahí cada enrutador tiene que conocer lo de sus 10 propios y de 9 más. Entonces, digamos 19. Entonces, podemos reducir la información que sería eventualmente de 100 routers a solo 19, por ponerlo así de manera sencilla, ¿verdad? Entonces, las tablas de enrutamiento son más pequeñas, ¿verdad? Y eso es una ventaja, gracias a lo que se llama el resumen entre áreas, que es esa parte, ¿verdad? El poder representar todo un área por solo una dirección o un dispositivo es lo que se llama hacer un resumen de áreas. La sobrecarga de actualizaciones se reduce también. Eso es porque, qué sé yo, si un enrutador de un área le pasa algo y sale, las reacciones de actualización de todas sus tablas son solo dentro de su área. Los demás no, porque los demás siguen viendo únicamente al principal, ¿verdad? Entonces, todo lo que pase adentro, los demás ni se dan cuenta. Si yo tuviese 100 enrutadores en un área y le pasa algo a uno de ellos, el resto de los restantes 99 tienen que reaccionar. En cambio, aquí no, ¿verdad? Si volvemos al mismo ejemplo de 100 enrutadores y 10 áreas, y le pasó algo a un enrutador de un área, pues van a reaccionar los 10 enrutadores de su área y solo 9 de los otros, ¿verdad? Entonces, nuevamente también son como 19 enrutadores que reaccionarían y no 100. Entonces, eso es una ventaja. Y también los cálculos de CPF también son más sencillos por el mismo motivo. Porque las áreas para las otras áreas, ¿verdad? Entre áreas, se representan únicamente por un router y por una dirección IP, que representa eso. Entonces, de multiárea es un éxito, digamos, para redes grandes es un éxito. Y eso es algo que habrá que chequear. De hecho, en el caso de estudio, a mí me gusta ponerlos a investigar con cositas aparte, digamos, con cosas diferentes que a veces no vienen en el currículum, pero como para que aprendan a investigar un poquito, ¿verdad? A buscar información en Internet. Entonces, una de las cosas que vemos también es multiárea, entre otras cosas. Bien. IOSPF tiene versión 2, que es la normal, digamos, la que uno dice nada más OSPF, pero también tiene versión 3. Versión 3 es la de IPv6. Y es el equivalente a IPv6, que es básicamente lo mismo, pero para IPv6. Entonces, el intercambio de información igual, ¿verdad? Para, para encontrar la información. Bueno, hay una característica de familias de direcciones de OSPF versión 3 para hacer, digamos, compatibilidad del 3, ¿verdad? Que sea compatible con IPv4 y IPv6. Pero bueno, no, aquí no lo vamos a ver. Pero en términos generales, digamos, ahorita el detalle es que lo que se vea para versión 2 se aplica también para versión 3 de manera muy similar. Entonces sí, se anuncian las redes, se hacen las tablas, también utiliza el SPF, todo eso se mantiene, entonces funciona muy bien. Sí tiene, digamos, cuando uno ve OSPF, uno puede tener corriendo OSPF versión 2 y versión 3 en un mismo enrutador, y los procesos son diferentes, no se cruzan, digamos, y podría ser resultados inclusive a nivel de enrutamiento bastante distintos, ¿verdad? Pero
lo que son procesos y operaciones es lo mismo, nada más que son diferentes lo que se llama instancias. Entonces yo puedo tener la red con IPv4, también con IPv6, y puedo tener corriendo OSPF versión 2 para IPv4 y OSPF versión 6 para IPv6, y dependiendo de las características puede ser que tenga tablas de enrutamiento que sean distintas, y los paquetes se vayan por un lado en OSPF versión 2 y en OSPF versión 3 pueden irse por otro lado, pues son independientes. Una pregunta que dice, en multiárea, ¿cómo se define la área cero? ¿Será la que enruta Internet en la práctica? Sí es la que enruta Internet en la práctica, pero en términos generales, el área cero es el área central a la cual se conecta todo el mundo. Es como un área madre, digamos. Entonces, sí, yo tengo el área cero y todas las demás áreas se conectan al área cero. En realidad eso es lo que lo define. Puede ser que yo no tenga internet. Perfectamente podría no tener internet. Pero el área cero es la que las interconecta. Pero sí, si yo tuviese internet, usualmente sale por ahí. Pero bueno, no impide que también pudiera salir por otras. Pero en un diseño jerárquico, la conectividad externa viene desde el área cero. Es como el corazón, el punto neurálgico de la red. Ujú. Una otra pregunta. Ok, bueno, manteniendo el modo de trabajo, hagamos pausita de 10 minutitos para descansar ojos, porque, bueno, al menos a mí me deslumbra mucho la pantalla y necesito siempre descansar un ratito. Entonces, descansemos un poquito y unos 10 minutos, como siempre, y volvemos para completar lo que es OSPF versión 2, que ya no falta tanto. ¿Verdad? Entonces, ahorita seguimos. Ok. Dentro de como todos los protocolos que involucran el que dos o más dispositivos o cierta cantidad de dispositivos se pongan de acuerdo, todos esos protocolos siempre necesitan algún método de comunicación, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque a partir de él incluso a veces o frecuentemente se pueden diagnosticar incluso problemas cuando los mensajes no se reciben adecuadamente. Y esos son pues, los paquetes del OSPF, que es lo que le ayuda, digamos, a establecer, digamos, comunicación. Bueno, por ahí viene un videíto, ¿verdad? De los paquetes, como siempre, ¿verdad? Un video que vamos a ver ahorita. Pues, bueno, el video siempre está ahí recomendado. Por ahí ya se mencionó esos paquetes, ¿verdad? Son paquetes de estado de enlace, el Legal State Package, que básicamente hablan, pues, del el estado en que se encuentran los enlaces entre dispositivos, ¿verdad? Entonces, uno, el tipo uno es el saludo, que es el que le sirve para descubrir vecinos y construir adyacencias, con el paquete saludo. Cuando un enrutador le envía pues, en inglés es un hello packet, le envía un hello packet a otro enrutador y ese enrutador le responde, se logra la adyacencia. Porque están hablando del mismo protocolo y entonces ya se sabe que son adyacentes. Entonces, esos son muy importantes y son paquetes que usualmente se están transmitiendo con cierta periodicidad durante todo el lapso de la comunicación. Luego tenemos los descriptores de base de datos, ¿verdad? Database descriptors, que controlan la sincronización de bases de datos entre enrutadores. ¿A qué se refiere eso? Un enrutador conoce su entorno y le comenta a otro enrutador, a un enrutador adyacente, cuál es su entorno. Entonces, imagínense en un caso donde tengamos enrutadores, digamos, voy a poner ahí
Va a poner solo así enrutadores de manera sencilla, pero para tener una noción de lo que estamos hablando. Imagínense que, por ejemplo, cuando estos despiertan, este enrutador de aquí solo tiene una adyacencia, que es a él. De igual manera que este solo tiene a él, pero él tiene 3 adyacencias. Él conoce a 3 aquí a los lados, ¿verdad? Entonces, cuando él inicia, él establece en su tabla de vecinos que él tiene 3 vecinos. Va a ponerles letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, en un caso como este, podemos decir que G, él establece que sus vecinos son H, I y E, ¿verdad? Entonces, viene G y dice, bueno, ¿quiénes son mis vecinos? Mis vecinos son H, I y E, ¿ok? Eso es lo que conoce G. H solo conoce G, I solo conoce G, entonces voy a ignorar esa parte, aunque el proceso es el mismo con ellos, pero ellos no aportan mayor información. Sin embargo, ¿qué tiene E? Este que está aquí. E va a decir que él tiene como vecinos a G, ¿verdad? Sus vecinos son G, DF, DF y también C. Entonces, ahí nos damos cuenta que G estableció sus vecinos, E estableció sus vecinos, y en algún momento ellos intercambian esa información. Intercambian esa información, o sea, G le cuenta a E quiénes son sus vecinos. Obviamente, E va a recibir la información de que G tiene como vecino a E, pero es muy lógico, ¿verdad? Pues están comentando. Pero E aprende a partir de G que existen 2 rutas o 2 destinos, uno que se llama H y otro I, que E no puede ver. Y a su vez, donde hacen el intercambio, G recibe de E la información de que existen, bueno, G obviamente, ¿verdad? Pero existen D, F y C. Entonces, ¿qué pasa? Que la visión, por así decirlo, de los dos se extiende. ¿Por qué? Porque G ahora sabe que también existen, gracias a esto, existen unas que se llaman, no son vecinos, ¿verdad? Pero existen D, F y C. Y sabe que para llegar a D, F y C, lo hace a través de E. A su vez, E conoce a HI y sabe que para llegar a HI lo hace a través de G. Y es un proceso que sigue del otro lado. Con C va a pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? C va a aprender que a través de E puede llegar a D, a F y a G. Pero adicionalmente, E también le va a contar que a través de él puede llegar a H y a I. Solo que es una ruta más larga, ¿verdad? Porque tiene que hacerlo a través de G. Pero C aprende eso. Entonces, ven el intercambio. De igual manera, C va a aprender de todos estos y de HI. G va a aprender de A y B. Y entonces, eso es cómo se logra, intercambiando bases de datos. Entonces, el descriptor de bases de datos, ¿verdad? Es estar enviando esas bases de datos para que puedan descubrir la red. Eso es lo que llamamos descriptor de bases de datos. ¿Ok? Entonces, son paquetes importantes que están enviando esa información. Y eso se hace de manera automática. Y como les decía, en una red o SPF esto tarda unos cuantos segundos y ya se conoce toda la red. Es muy intenso inicialmente. Luego tenemos solicitud de estado del enlace, el link state request, que lo que hace es solicitar específicamente sobre una ruta, un router, ¿verdad? De repente, no sé, por algún motivo, y quieren saber sobre B. Entonces le pregunta a G, G le va a preguntar a E, a C, hasta que le llegue a B, ¿verdad? Entonces eso se logra con link state request. Luego tenemos la actualización de estado en el enlace.
un LSU, este es muy importante, el Legal State Update, que es que envía registros de estado que son la respuesta de una solicitud, ¿verdad? Entonces es muy importante porque actualiza efectivamente qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y el acuse de recibo, el LSA, el Legal State Acknowledgement, lo que hace es que reconoce es para decir recibido, ¿verdad? Esos conocidos los ACKs. Y esos son los paquetes que tenemos de intercambio entre routers, que es relevante, digamos, esa información que ellos tienen. Ahora, los paquetes Link State Update, ¿verdad? La actualización, les decía, también sirven para enviar actualizaciones del enrutamiento. Un paquete LSU puede contener 11 tipos de información que se pueden dar. Que eso, bueno, no los vemos con tanto detalle, pero ¿qué es lo importante de acá? Que con esto también se informan, por ejemplo, cambios de topología. Un enlace se cayó, bueno, hay que actualizar, ¿verdad? Se perdió un vecino, ya no puedo llegar, bueno, ahí decirle a los demás, bórrenlo. O sea, ustedes llegaban a ese vecino a través mío. El ejemplo anterior, ¿verdad? Qué sé yo, les decía, G le decía a E, ¿verdad? Usted puede llegar a H y ahí a través mío, pero resulta que I se cayó y se perdió, por lo que sea. Entonces G le cuenta a los demás que ya I no existe. Entonces se manda esa actualización. Entonces parte de lo que se tiene ahí, con las actualizaciones que están ahí. Ahora, se dice, bueno, el OSPF versión 3 cambió el nombre de varias, de esas informaciones. Sin embargo, se mantiene algo muy similar. Y bueno, los LSUs y las LSAs que le llaman, que es la forma en que le llaman más que todo versión 3, muchas veces se usan así de manera muy indistinta. Pero bueno, lo que se dice es que los updates vienen dentro de los mensajes LSA, que es la información. Generalmente lo más importante son estos 5 tipos, es lo que más pregunta Cisco. Estos de vez en cuando preguntan algo, pero casi nunca es muy específico, pero estos sí. Entonces, presten atención a esa parte que está ahí de los mensajes. Y el paquete saludo, que es un paquete relevante porque es el paquete que está como omnipresente siempre, ¿verdad? Que es el de tipo 1, es el que se utiliza mucho, o el que se descubren vecinos, se establecen adyacencias, como ya se dijo, ¿verdad? Este publica parámetros con los cuales los enrutadores acuerdan volverse vecinos, ¿verdad? Entonces, si algo en alguna configuración que después se verá, por ejemplo, para saber cuándo cómo establecer que un vecino se murió, ¿verdad? Bueno, que se murió no, que está ausente, cómo descartarlo. Entonces hay ciertos parámetros que son parámetros de espera, entonces si están configurados muy diferentes, podría ser que no establezcan adyacencia. Entonces eso con el Hello Packet de una vez se pueden establecer. Y luego, cuando tenemos un entorno multiacceso, que quiere decir enrutadores conectados básicamente a un switch, que eso también puede estar, se llama multiacceso porque es diferente del entorno de punto a punto, ¿verdad? Esto es de punto a punto, multiacceso, es que tienes un router y en un mismo enlace tienes acceso a muchos. Entonces, en ese se utiliza para escoger el designado o el backup, que eso algo por ahí se había visto. El DR o el designado, que es el que mantiene control de la situación. Entonces, los paquetes de salud son importantísimos, son muy importantes, son los más comunes en una red, porque están constantemente enviando. Profe, Sí, este cuadrito
Muchas gracias. ¿Este cuadrito sale en alguna de las configuraciones del Packet Tracer o hay que hacerlo uno a mano? ¿Cuál? Este que viene aquí, esta imagen. Correcto, sí. Esa es la estructura de la información de OSPF, donde se envía la información. Es básicamente, es informativo, ¿verdad? Es como chequearlo un poquito de cómo es, son los Entiendo. encabezados. Son los encabezados. Y aquí viene marcada, lo que hace es que se destaca la parte que corresponde a los Hello Packets, que les decía que son los paquetes de salud. Entonces, digamos, toda la información de esos 5 tipos que les hablaba, usualmente viene en un paquete de este tipo, ¿verdad? Donde viene información del router, el área en el cual está, checksum, alguna información ahí. Aquí, por ejemplo, la asignación, la escogencia la información de quién es el router designado, el de backup, lista de vecinos, todo eso está ahí. Entonces, digamos que esta es la estructura de un paquete de salud que se está enviando constantemente. Ok, entonces, bueno, esa es la parte por ahí importante. Ahora, ¿cómo funciona el OSPF? Es al final de cuentas lo que queremos establecer, ¿verdad? ¿Cómo es el funcionamiento del OSPF? Viene un videíto también, ¿verdad? Que habla ahí de los estados. Básicamente, lo que se va a ver ahorita es el funcionamiento a nivel de los estados por los que pasa antes de que tengamos adyacencia. Entonces, aquí se habla de los 7 estados de funcionamiento del OSPF. Entonces, primero, un estado inactivo que básicamente ningún paquete de salud ha sido recibido, ¿verdad? Está abajo. El router envía paquetes de salud y es una transición al estado init. Eso es apenas se echa a andar el proceso OSPF o si estaba apagado el router apenas se enciende. Cuando no se ha recibido nada y está nada más enviando información. Lo único que está haciendo es enviando paquetes de salud. Podría ser que esté en ese estado de manera indefinida si es el único enrutador que está corriendo OSPF. Porque si es el único que está corriendo OSPF, él no va a recibir paquetes, ¿verdad? Y él sí va a estar enviando paquetes pues para tratar de comunicarse con otros. Pues ese es el estado inactivo. Luego está el estado init, que es de initial, ¿verdad? El inicial, que es cuando recibe paquetes de salud del vecino. Contiene el ID del router que le está enviando, ¿verdad? Y se dice que es la transición al two-way, de 2 estados, de 2 vías, no 2 estados, sino 2 vías. Entonces, inactivo, no ha recibido ningún paquete y está enviando datos. El init es cuando ya, en el momento en que recibió un dato de un vecino, ya está en init, ¿verdad? Básicamente. El estado de 2 vías, two-way, es cuando ya la información es bidireccional, por eso dice two-way, ¿verdad? 2 vías, porque ya se logró comunicar con otro dispositivo, ¿verdad? Aquí es donde en los enlace múltiple se escoge el, el designated router y el backup designated router, ¿verdad? Y nuevamente la transición al estado Xstart, ¿verdad? Vean que es como ver los estados muy básicos, sin embargo, podría ser, digamos, que un router se quede pegado en algún estado. Entonces, por eso es que se identifican. Lo que les decía, puede ser de que sea el único que esté corriendo el protocolo, entonces se queda pegado en init, ¿verdad? Nada más enviando. Puede ser que reciba, pero por algún error, ¿verdad? Él recibió, se dio cuenta que había un vecino, pero después no logró comunicarse más. Entonces quedó en el estado init. Si logra la comunicación, ya pasa de 2 días. Luego tenemos el estado Xstart, ¿verdad? Que es que en redes punto a punto, hablamos cuando es un solo enlace. Entonces, cuando tenemos un solo enlace, así,
¿verdad? Cuando tenemos un solo enlace, ¿verdad? Estamos hablando de redes punto a punto. Entonces, ahí los routers deciden qué router iniciará el intercambio de paquetes de la base de datos. Y deciden el número de secuencia de las bases de datos. Eso es básicamente para establecer, digamos, un orden de llegada, porque entonces cuando un router actualiza sus datos con una base de datos, puede determinar si toda la información que él tiene se la tiene que pasar al otro o no. Entonces ahí hay una cierta comunicación y es la sincronización de bases de datos que se habló en algún momento. Luego ya en un estado de intercambio, ¿verdad? Ya ahí sí, full intercambio. Vean que aquí no están intercambiando, aquí nada más se están poniendo de acuerdo. Ese es el estado de start, ¿verdad? Nuevamente, puede ocurrir de que los routers entren a este estado, se pongan de acuerdo y no intercambien nada. Entonces, por eso es que no entran al estado de intercambio, ¿verdad? Y entonces, bueno, de acá, si se requiere mayor información, se pasa al estado ese cargando, loading, y si no el estado full ya es el de convergencia, ¿verdad? En el estado de loading es para obtener información adicional de alguna ruta o algo en particular. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y esa es la transición a full. ¿Por qué? Porque podría ser que un router en algún momento le estuvieran pidiendo información para enviar paquetes a algún lado y él necesitara la información, entonces por eso está eso ahí. Y ya el estado full, ¿verdad? Es cuando la base de datos ya se full sincronizó, ¿verdad? Se hicieron los cálculos, ya se intercambiaron toda la información, se hicieron los cálculos y se alcanzó la convergencia. La red convergió totalmente, o sea, logró un estado estable y todos los routers tienen, o sea, ya tienen toda la información de la red que requiere. ¿Ok? Y esos son los estados de OSPF. Así es como funciona el término. Ahora, la adyacencia de vecinos, lo que les decía, la adyacencia, bueno, saber qué vecinos están a la par y lograr comunicación con ellos. Ahora, para saber si hay un vecino OSPF, ¿verdad? En el enlace, hay que cambiar la palabra vínculo, eso es el enlace. La mejor enlace ahí el problema de traducción. No me fijé en la presentación, no recuerdo si a veces vienen con esas traducciones medias extrañas en el currículum. Pero es el enlace, lo que se suele decir. Si lo ven en inglés, aquí va a decir link, digamos, en la parte en inglés. Bueno, para saber si hay un vecino, ¿verdad? Un enlace determinado, se envía un paquete saludo. Paquete saludo es el hello packet, ¿verdad? Que contiene la identidad del router. Se envía, ¿verdad? En todas las interfaces habilitadas para OSPF. Donde dice habilitadas es porque algunas interfaces podría ser que se deshabilite el OSPF para que no se envíe. Eso después por ahí se menciona. Se envía una dirección de multidifusión 224.0.0.5, que es una dirección particular, en la cual OSPF responde. Digamos, es una dirección que se suele usar solo para OSPF. Y entonces ven que está reservada para routers, nada más, OSPF. Entonces, cuando se envía algo a esa dirección, se sabe que es de OSPF. Entonces, solo ellos procesan esos paquetes. El proceso utiliza la ID del router, ¿verdad? Que después hay que ver cómo se forma esa ID. En el área, ¿verdad? En la cual se está trabajando. Esa ID es un número de 32 bits, con formato similar a una dirección IP. De hecho, es una ID que uno puede poner y se pone como una dirección IP. Lo que pasa es que no es una dirección IP porque la función es diferente, ¿verdad? Y eso identifica un router, ¿verdad? De forma exclusiva entre pares OSPF. Y cuando un router recibe un paquete de saludo, ¿verdad? Con un router ID que no está en su lista de vecinos, ¿verdad? Intenta establecer una adyacencia, básicamente.
Entonces, siempre se está recibiendo en todo momento los paquetes de los vecinos. Y si aparece uno nuevo, trata de establecer una adyacencia, ¿verdad? No es solo que porque le llegó un paquete de un router que no tenía, lo va a agregar, sino que al llegar uno, un paquete de salud de un router que no conocía, él envía otro para establecer comunicación, ¿verdad? Y tiene que darse los procesos de intercambiar bases de datos, los que vimos hace un rato, ¿verdad? El init, etcétera, hasta llegar a un estado full. Se va a dar eso, pero inicialmente lo que necesita es enviar un paquete de salud, que le respondan el paquete de salud, y ya con eso hay adyacencia. Entonces, eso es importante. Ese proceso para establecer adyacencia, ¿verdad? En una red multiacceso, nuevamente, multiacceso, las que son a través de un switch. Esas que son así, ¿verdad? Esas tienen la característica de que en cualquier momento te llega un paquete de alguien, ¿verdad? Llegaron y conectaron a alguien al switch, y tenemos uno nuevo, un amigo nuevo, ¿verdad? En la red. Entonces, tienen esa característica, que es diferente de una punto a punto, ¿verdad? Porque es que en una punto a punto, si tenemos una punto a punto, si yo voy a conectar otro, tengo que quitar este, ¿verdad? Entonces voy a detectar que se va uno y para que llegue otro. Aquí no, ¿verdad? Entonces eso es diferente. Bueno, y los procesos aquí, el primero es el down to init state, ¿verdad? Que es el de arranque, ¿verdad? Cuando SPF está habilitado en interfaz, ¿verdad? Pasa a init y empieza a enviar los paquetes para descubrir. Entonces es el primero. Luego el estado init, cuando recibe un paquete de salud, ¿verdad? De alguien que no conocía, lo agrega a la lista, ¿verdad? Y responde con un paquete de salud. El estado de 2 días es parecido a lo otro, ¿verdad? Es cuando un paquete recibe un saludo de R2 y tiene la identificación, ¿verdad? En la lista de vecinos. Y entonces lo agrega a la lista y ya tiene la comunicación, ¿verdad? Entonces, si está en un enlace punto a punto, pasa al Start. Y si está en un Ethernet común, que es un multiacceso, que es el que estamos hablando a través de un switch, ¿verdad? Hay una elección de RIVDR, el designado. Y luego va a elegir, ¿verdad? En esta elección, el router con el ID más alto es el que tiene mayor prioridad, que va a ser el designado, y el más bajo, el de backup. Eso para controlar el proceso de elección y saber cuál enrutador lleva las riendas, digamos. Entonces, básicamente eso es lo que se maneja. Es un proceso muy sencillo, ese de adyacencias. Es importante tenerlo claro. Ahora, las bases de datos, el proceso de sincronización entre ellos, ¿verdad? Después del estado de 2 días, donde ya se comunican, se enviaron mensajes de un lado para el otro, tienen que sincronizar las bases de datos. Y ese proceso, en particular el de sincronización, tiene 3 pasos. Decidir el primer router, ¿verdad? Que va a enviar su dato primero y es el que tiene el ID más alto. Entonces, entre ellos dos es un proceso de elección muy simple, muy sencillo. Luego, se da el intercambio, ¿verdad? Entonces se van a transmitir las bases de datos, ¿verdad? Y hay que reconocerlos, o sea, me llegó, lo recibí, etcétera. Ese es el proceso. Y luego, él compara esa información, ¿verdad? Y entonces, si el paquete de una base de datos tiene un estado de enlace más actual, él lo carga. Eso es porque eventualmente 2 vecinos pueden tener información para un mismo destino, ¿verdad? Digamos, yo puedo tener 3 routers así. Y entonces empiezan a comunicarse A y C, por ejemplo, ¿verdad? Pero imagínense, como esto es estado del enlace, podría ser que yo tenga aquí un enlace muy lento de 1 megabit
Hoy en día eso es lento, ¿verdad? Y aquí puede ser que yo tenga, no sé, 100 megas, y aquí tengo 100 megas. Ujú. Entonces, si bien es cierto, C tiene acceso directo a B, pero a través de un enlace de 1 mega, aunque aquí hayan 2 saltos, pero son 2 saltos a través de 100 megas. Es más larga la ruta, sí, pero es más rápida. Ujú. Lo que pasa es que necesitan sincronizar los estados y saber cuándo un estado es más reciente que otro, para saber cuándo, saber si la información es más nueva. Ujú. Porque de las redes cambian, ¿verdad? Alguien puede desconectar algo y puede decir, no, yo tengo una información más actual que la que me está enviando el otro. Entonces, por eso es el asunto del orden, ¿verdad? Que está ahí. Y por eso el asunto de fijarse a ver cuál es más actual, ¿verdad? Porque eventualmente, si yo no estoy chequeando eso, pudo haber un cambio muy rápido en la red, alguien quitó un cable o algo así, me están enviando la información que es muy actual, pero si yo no sé que es actual, ¿verdad? Puede ser que yo trate de irme por el camino que ya no existe. Entonces, si me llegó una actualización y yo veo, uy, mira, me llegó una actualización, me dicen que la ruta aquella ya no está. Y es más actual que el registro que yo tenía antes. Entonces, doy por un hecho que no existe y mi registro anterior no es el bueno. Pero si me llega una actualización que me dice, mira, el camino aquel ya no existe, pero yo tengo una información más reciente diciéndome que sí existe el camino, de lo que uno va a decir es, no, no, el otro es el que está MFT, ¿verdad? Entonces, por eso es el asunto de controlar el tiempo, ¿verdad? Y entonces ya, cuando ya se pasaron todos los requests, hubo todas las updates, etcétera, ¿verdad? Ya están en estado full, que es el estado de convergencia. Y luego las actualizaciones, ¿cuándo se envían las actualizaciones? Cuando hay un cambio, o sea, algo pasó en la red, se cayó un enlace, o un enlace se pone muy lento por algún motivo, ¿verdad? Y si no, cada 30 minutos. Y eso hace una diferencia muy importante con lo que es RIP. Aquí no lo mencionan, pero yo se los digo como para que tengan la perspectiva. RIP era un protocolo muy poco eficiente, o es un protocolo que todavía existe, ¿verdad? Pero él envía la totalidad de su base de datos cada 30 segundos a los vecinos. Cada 30 segundos envía toda su base de datos, punto, de todo. Y de los otros recibo todo, ¿verdad? En cambio aquí, solo si hay cambios, y si no, cada 30 minutos ahí como para estar tranquilos, ¿verdad? Pero 30 minutos, vean que eso no carga mucho la red. En cambio, están enviando cada 30 segundos, imagínense que ustedes tengan, no sé, 15 enrutadores ahí enviando datos y cada 30 segundos, y lo peor es que lo hacen de manera secuencial, coordinada, digamos. Si todos se encendieron al mismo tiempo, todos van a estar aproximadamente al mismo tiempo enviando sus bases de datos. Entonces crea picos de uso de ancho de banda, lo cual no es muy bueno. Y bueno, cuando se establecen adyacencias, ¿verdad? Se tienen adyacencias con los dispositivos. Este es un caso de múltiple acceso a través de un enrutador. Las flechas moradas no son conexiones, sino son adyacencias. La comunicación es solo a través del switch. Es un switch y son 5 enrutadores. Pero ¿qué es lo que pasa? De que cada uno tiene que hacer una adyacencia con sus 4 vecinos, ¿verdad? Entonces, en redes de múltiple acceso, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Puede pasar una gran cantidad de adyacencias, donde cada uno trata de estar adyacente con los demás, ¿verdad? Entonces, una red de Ethernet puede interconectar muchos routers que tengan enlace en común, ¿verdad? Entonces, se crea un intercambio excesivo de adyacencias en una misma red, y eso es algo que hay que tratar de evitar, ¿verdad? Por eso crea una saturación intensa de los link state advertisement, ¿verdad? Que son los anuncios esos de red. La idea es que eso pase solo al inicio del proceso nada más, o cuando haya un cambio en la topología, que eso se supone que no pasa muy frecuentemente, ¿verdad? La saturación puede llegar a ser excesiva. Digamos, se maneja esta fórmula que está, ahí está, es que está chiquitito, pero lo que dice es
que el número de adyacencias es una fórmula matemática que es igual a n por n menos 1 entre 2, donde n es el número de routers. Entonces, en este ejemplo, con 5 routers, ¿verdad? Con n igual 5, cada router tiene que mantener, aquí está marcado, 10 adyacencias. Adyacencias. Eso es mucho. Y si crece, eso crece un montón. Y eso es un problema. Tener eso es un problema. O sea, estar generando mucho. Y eso es un reto, digamos, que tiene el sistema este de manejar tantas adyacencias, ¿verdad? Entonces, tener eso no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, un aumento en los routers, la cantidad de routers en una red multiacceso, ¿verdad? Aumenta los mensajes intercambiados entre los routers, ¿verdad? Y eso puede hacer que el desempeño de la red baje mucho, ¿verdad? Entonces, si cada red en la red multiacceso tiene que saturar, y saturar se dice que él envía la información en todos sus enlaces, ¿verdad? Y tiene que reconocer todo lo que le están enviando, ¿verdad? Se vuelve caótico. Por eso es que la red multiacceso, o SPF, elige un router designado, que es el director de orquesta, ¿verdad? Es un punto de recolección y distribución de datos, básicamente, ¿verdad? El BDR es el que está por si cae este, ¿verdad? El que va a tomar el control, y todos los demás se les dicen drivers, que están por ahí. Y un driller es uno que no es ni DR ni BDR, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve el DR? Básicamente para hacer menos caótico el asunto. ¿Por qué? Porque él ordena la situación. Entonces, en lugar de que todos se hablen con todos, una vez que eligen el DR, todos se hablan con uno, nada más. Y él le cuenta a los demás cómo está el arroz, por así decirlo. Entonces es más fácil. Eso es como que, digamos, en un grupo de personas, yo tenga que conocer el nombre de todos los demás. Entonces imagínense lo que sería que cada uno de ustedes, digamos, en este grupo habemos, bueno, ahorita hemos conectados 13 personas. Entonces, si cada uno de ustedes tiene que preguntarle el nombre a todos los compañeros, se vuelve medio caótico, ¿verdad? Entonces uno empieza ahí, fulanito, y va anotando, ¿verdad? Y todo el mundo hablando, y es un desorden. Sí, cada uno, digamos, una vez que se elige el DR, pensemos que es una persona, todos le cuentan al DR, mi nombre es tal, yo lo anoto, ¿verdad? Y después yo nada más les paso a ustedes una lista con los nombres del grupo, más ordenado. De eso se trata, la elección del DR, mantener ese orden. Y eso es básicamente el asunto con el DR, y esa es la gran ventaja. Y vean que es un capítulo cortito este. Es un capítulo bastante corto y ahí viene, no tiene práctica porque este es teórico. El D8 sí va a ser más interesante porque tiene, el que sigue sí es, corresponde a configuración. Entonces, D8 sí hacemos practiquita, digamos, no, ya en 15, 26, porque D8 sí es feriado. Este es el del 15 de septiembre. Entonces, de hoy en 15, si hacemos práctica, digamos, vamos a ver, se ve un poquito más de teoría ya desde el punto de vista de configuración y vamos a configurar algunas redes. Pero y básicamente así es como estamos. Un capítulo en realidad bastante suave para empezar, suavecito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces, y con eso cerramos hoy, en realidad. Es un capítulo sencillo, y calentando. ¿Sí? Ok, bueno, ahí pueden dedicarle tiempo si quieren ir leyendo el capítulo y salir rápido de eso, ¿verdad? Es un capítulo que está bonito.
Preguntaron que si hay un límite en el número de áreas. Sí hay un límite, pero es altísimo. No me acuerdo ahorita, pero sí es muy alto. Entonces, digamos, nada de qué preocuparse. El número de áreas, no había visto el mensaje. Digamos, no es como que uno diga, ya, que es que hice 6 áreas, se me saturó. No, es un límite alto. Entonces, digamos que todo bien en esa parte. O sea, tipo más de 1000 o una cosa así, ¿verdad? Que nunca, nunca se alcanza en realidad. Ujú. Entonces, buscando así rápidamente a ver si salía algo, pero no sé sé que generalmente no es problema. Ujú. Si no, después ahí lo chequeamos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y si no hay preguntas, entonces cerramos hoy por acá. Empezar suavecito. Entonces, nos hablaríamos, de hoy en 15, recuerden, de hoy en 15, que no se les confunda. Listo, profe, pura vida. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, pura vida. Ok, chao. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Chao. buenas noches.